La niebla era una criatura viva esa noche, una presencia que parecía respirar y moverse con voluntad propia. No era solo un fenómeno meteorológico, sino una entidad que se deslizaba entre los edificios, cubriendo todo con su manto húmedo y frío. La ciudad de San Jacinto, normalmente bulliciosa incluso a altas horas, se había transformado en un escenario de misterio y expectación. Las luces de los escaparates y los faroles parecían tragadas por la bruma, y cada sombra se alargaba y distorsionaba, como si la niebla jugara con la realidad misma. Arrastrándose por las calles de San Jacinto, la niebla convertía cada rincón en un secreto, cada esquina en una promesa de lo desconocido. Caminaba despacio, sintiendo cómo el aire húmedo se pegaba a mi piel y el silencio se hacía más denso con cada paso. Yo caminaba con el cuello del abrigo levantado, sintiendo el frío en mis huesos. El viento, apenas un suspiro, parecía arrastrar consigo ecos de voces lejanas, y cada sonido se amplificaba en la quietud de la noche. Mis manos, escondidas en los bolsillos, temblaban no solo por el frío, sino por una inquietud creciente que no lograba explicar. Las farolas apenas perforaban el velo blanco, creando halos de luz pálida que parecían flotar en el aire. La luz se desvanecía a pocos metros, y más allá solo existía la oscuridad y la incertidumbre. Era como caminar en un sueño, donde el tiempo y el espacio se distorsionan y todo parece posible, incluso lo imposible. El silencio era casi total, roto solo por mis pasos sobre el pavimento mojado. Cada pisada resonaba como un latido, marcando el ritmo de mi avance. El eco de mis propios movimientos me hacía sentir observado, como si la niebla misma tuviera ojos y me siguiera con atención. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Un susurro, tan leve que dudé si era real o producto de mi imaginación. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza, y contuve la respiración para escuchar mejor. El susurro parecía venir de todas partes y de ninguna, flotando en el aire como un secreto compartido solo por la niebla y yo, apenas perceptible, como el roce de hojas secas, pero humano. Era un murmullo que se deslizaba entre los sonidos de la noche, insinuando palabras que no lograba descifrar. Por un instante, sentí que no estaba solo, que algo o alguien me observaba desde la espesura blanca. Me detuve, aguzando el oído, pero solo el silencio me respondió. El susurro se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí una sensación de vacío y una inquietud que se aferró a mi pecho. Miré a mi alrededor, pero la niebla lo ocultaba todo, y la calle parecía aún más desierta. Continué mi camino, acelerando el paso, pero el susurro volvió, más claro esta vez, como si la niebla quisiera asegurarse de que lo escuchara. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y por un momento pensé en correr, pero mis piernas parecían de plomo. Parecía decir un nombre, una sílaba que no lograba entender, repetida una y otra vez, cada vez más insistente. El sonido era hipnótico, casi atrayente, y tuve que hacer un esfuerzo consciente para no detenerme y buscar su origen. No me atreví a mirar atrás, siguiendo la regla no escrita. Nunca mires hacia atrás cuando la niebla susurra tu nombre. Seguí adelante, con el corazón desbocado y la certeza de que, esa noche, la niebla guardaba más secretos de los que yo estaba dispuesto a descubrir. Finalmente, llegué a mi calle. La noche era oscura y silenciosa, con una niebla espesa que envolvía todo a mi alrededor. Las luces de las farolas apenas lograban penetrar la bruma, creando sombras inquietantes que se movían con el viento. Caminé lentamente, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo mis pies. Cada paso resonaba en el vacío, amplificando la sensación de soledad y desasosiego. Mi casa, una vieja construcción de 2 pisos, se alzaba al final del camino. Era una estructura imponente, con su fachada desgastada por el tiempo y las ventanas cubiertas de polvo. Parecía un gigante dormido, esperando a ser despertado.
Las sombras jugaban en sus paredes, dándole un aspecto aún más siniestro. Sus ventanas oscuras parecían ojos vacíos en la penumbra. Reflejaban la luz de la luna, dándole un brillo espectral. Era como si la casa misma estuviera viva, observándome con una mirada fija y penetrante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sensación de ser observado se intensificó al acercarme a la puerta. Cada paso que daba hacia la entrada parecía aumentar la presión en mi pecho. Extendí la mano hacia la manija, sintiendo el frío metal bajo mis dedos. La puerta crujió al abrirse, como si protestara por mi intrusión. Entré y cerré la puerta con fuerza. El sonido resonó en el interior vacío, rompiendo el silencio sepulcral. Me quedé quieto por un momento, escuchando los ecos desaparecer. El aire dentro estaba frío, más frío de lo normal, como si la casa misma exhalara un aliento helado. El aire dentro estaba frío, más frío de lo normal. Podía ver mi aliento condensarse en pequeñas nubes frente a mí. Me estremecí, sintiendo el frío calar hasta los huesos. La casa parecía absorber todo el calor, dejándome en una atmósfera gélida y opresiva. Encendí las luces, pero las sombras persistían. Las bombillas parpadeaban, proyectando figuras danzantes en las paredes. Era como si la oscuridad se resistiera a ser expulsada, aferrándose a cada rincón de la casa. La luz apenas lograba disipar la penumbra, creando un ambiente aún más inquietante. Subí la escalera de madera, cuyos escalones crujieron bajo mi peso. Cada paso resonaba en el silencio, como un susurro de advertencia. La barandilla estaba fría al tacto, y el polvo se levantaba con cada movimiento. Sentía como si la casa misma estuviera viva, observando cada uno de mis movimientos. En el segundo piso, el pasillo se extendía como una garganta oscura. Las puertas cerradas a ambos lados parecían ojos vigilantes, observándome mientras avanzaba. La sensación de ser observado no me abandonaba, y cada sombra parecía esconder un secreto. El silencio era abrumador, roto solo por el crujido ocasional de la madera. La sensación de ser observado no me abandonaba. Sentía una presencia constante, como si alguien o algo estuviera siempre detrás de mí, vigilando cada uno de mis movimientos. El miedo se apoderaba de mí, pero seguía avanzando, decidido a descubrir qué secretos ocultaba la casa que observaba. Dentro de mi habitación, el silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el leve zumbido del viento colándose por la rendija de la ventana. Las sombras bailaban en las paredes, proyectadas por la luz tenue de la lámpara de noche. Me sentía protegido entre esas cuatro paredes, como si el mundo exterior no pudiera alcanzarme aquí, aunque una inquietud persistente se aferraba a mi pecho. Me sentí un poco más seguro, envuelto en la calidez de mis mantas, intentando convencerme de que todo estaba bien. Sin embargo, mi mente no dejaba de imaginar lo que podría estar acechando en la oscuridad más allá de mi puerta. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, buscando alguna señal de normalidad en la calle. Pero la niebla lo cubría todo, como un manto espeso que ocultaba cualquier movimiento, cualquier forma. La niebla seguía allí, presionando contra el cristal, tan densa que apenas podía distinguir las luces de la calle. Era como si el mundo se hubiera reducido a mi habitación y esa neblina impenetrable. Decidí darme una ducha caliente para relajarme, esperando que el vapor y el agua me ayudaran a disipar la tensión acumulada. El baño estaba en penumbra, y el sonido del agua cayendo era reconfortante, casi hipnótico. Mientras el agua caía, empecé a sentirme más humano, como si el calor pudiera lavar mis miedos. Cerré los ojos y dejé que el vapor envolviera mi cuerpo, intentando olvidar la inquietud que me había acompañado toda la noche. Pero entonces, justo cuando empezaba a relajarme, oí un crujido proveniente del pasillo. Era un sonido sutil, pero lo suficientemente claro como para sobresaltarme. El silencio se rompió, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Envuelto en una toalla, abrí la puerta del baño con cautela, conteniendo la respiración. El aire frío del pasillo me golpeó,
y cada sombra parecía más alargada, más amenazante. Avancé despacio, con los sentidos alerta, intentando no hacer ruido. Al final del pasillo, junto a la escalera, había una sombra. No era como las demás. Tenía una presencia, una densidad que la hacía destacar en la penumbra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era una sombra normal, era más oscura, más densa, como si absorbiera la poca luz que quedaba. Parecía observarme, inmóvil, esperando a que yo diera el siguiente paso. Y entonces, muy lentamente, empezó a moverse. Cada centímetro que avanzaba hacía que el aire se volviera más pesado, y su presencia llenaba el pasillo de un miedo indescriptible. Sabía que algo había cambiado para siempre en esa casa. Retrocedí de un portazo, cerrando la puerta de mi habitación. Me apoyé contra la madera, con el corazón martilleando. Escuché, esperando oír pasos, pero solo hubo silencio. Mi mirada se posó en el gran espejo antiguo. Una parte del vaho se disipaba, como si alguien hubiera pasado una mano. 3 palabras simples aparecieron. No mires atrás. Era un mensaje para mí. Miré fijamente las palabras en el espejo. Detrás de mi figura, algo más comenzó a tomar forma. Una silueta oscura se materializó en el reflejo. Grité y me aparté del espejo. Salí corriendo de la habitación, sin atreverme a mirar atrás. Bajé las escaleras de 2 en 2, con el corazón en la garganta. Llegué al vestíbulo y me lancé hacia la puerta principal. No se movió. Estaba atascado. Un sonido a mis espaldas me hizo girar. Era un crujido suave, proveniente del fondo del pasillo. Allí, en la penumbra, había una puerta entreabierta. La puerta del sótano. Un susurro helado recorrió el vestíbulo. Elena. El nombre, Elena, flotaba en el aire. Elena, mi hermana, desaparecida hace 20 años. El susurro volvió. Ahora una canción de cuna. La misma canción que mi madre nos cantaba. Provenía de la puerta del sótano. La puerta que siempre permanecía cerrada con llave. La canción de cuna seguía, atrayéndome. Cada nota desenterraba recuerdos de aquella noche. Lentamente, me moví hacia la puerta del sótano. Tenía que enfrentar lo que sucedió esa noche. Los escalones del sótano crujían bajo mi peso. Descendí a la oscuridad, guiado por la débil luz. El sótano estaba lleno de siluetas fantasmales. Llegué al suelo de hormigón. Busqué a tientas en la pared un interruptor. Una bombilla desnuda arrojó luz sobre la estancia. En el centro, un pequeño baúl de madera. El baúl de juguetes de Elena. El llanto desde el interior del baúl se hizo más fuerte. Tenía que abrirlo. Tenía que liberarla. Con los dedos entumecidos, levanté los pestillos. El sonido del llanto se detuvo abruptamente. Levanté la tapa del baúl. El interior estaba oscuro, vacío. No había niña, no había cuerpo. La bombilla parpadeó y se apagó. En la oscuridad, el susurro regresó. Te encontré. No era la voz de una niña, era una voz adulta, fría y rasposa. El juego ha terminado, Julián, susurró la voz. Sentí un aliento frío en mi nuca. Ahora, mírame. Una fuerza invisible me obligó a girarme. En la oscuridad, 2 puntos de luz pálida se encendieron. Eran ojos. Y debajo de ellos, una sonrisa. No era el rostro de Elena. Era un rostro de pesadillas. Y cuando lo vi, supe que el juego nunca termina.